Claro, tal vez pienses que eso es imposible, que ya lo intentaste y no funcionó, que has orado, leído la Biblia, hecho devocionales y aún así los problemas te aplastan como una avalancha. Sientes que vas al culto pero vuelves con las mismas cargas, que repites versículos pero el miedo sigue allí, que escuchas alabanzas pero dentro de ti hay una tormenta que no se calla. Y lo entiendo, no eres débil por sentirte así, eres humano. Y en este mundo lleno de presiones, de noticias alarmantes, de crisis económicas, de decepciones y traiciones, es fácil desenfocarse. Es fácil poner la mirada en las olas y olvidar quién camina sobre ellas. Es fácil mirar el problema en vez de mirar al que lo gobierna todo. Déjame contarte una historia. Una noche un hombre caminaba sobre el mar. No era una metáfora, no era una visión, era real. Las olas estaban embravecidas, los vientos eran fuertes, y aún así, ese hombre caminaba sobre el agua como si fuera tierra firme. En medio de esa escena imposible, otro hombre, lleno de temor y dudas, le gritó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Cristo le dijo: «Ven». Ese hombre se bajó de la barca y comenzó a caminar. Un ser humano con pies de carne caminando sobre lo imposible, pero de pronto su mirada cambió. Dejó de ver a Cristo y empezó a ver el viento, la tormenta, el peligro, y cuando lo hizo empezó a hundirse. Su enfoque fue su ruina, no el mar, no el viento, no las olas. Su enfoque, ese hombre fue Pedro, y aunque muchos lo critican por haber dudado, fue el único que caminó sobre el agua, porque mientras su enfoque estuvo en Cristo, lo imposible fue posible. ¿Te das cuenta del mensaje? Aquí Pedro no cayó por el viento, cayó por dejar de mirar a Jesús. ¿Cuántas veces te ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces has comenzado bien, con fe, con alegría, y de pronto un problema te hace hundirte? ¿Cuántas veces has estado en paz, pero una noticia, un comentario o una situación inesperada te saca del lugar donde Dios te tenía? No es el problema lo que te sacude, es a quien estás mirando cuando el problema llega. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal Sendero Cristiano. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este. Y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: «Hoy decido mantener mis ojos en Dios, aunque el mundo se caiga a mi alrededor». Dale like y comparte este video. Soy honesto. Eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo porque a lo largo de este mensaje te voy a revelar verdades profundas que nunca habías escuchado y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza. El enemigo más destructivo al que te enfrentarás no está allá afuera, no es la deuda, no es la traición, no es la enfermedad ni la soledad. El verdadero campo de batalla está en tu mente, porque cuando tus pensamientos no están alineados con Cristo, los problemas te sacuden con violencia. Cuando permites que tu mente sea gobernada por lo que ves y no por lo que crees, entonces cada situación que enfrentas tiene el poder de derribarte. Por eso, el enfoque no es evitar problemas. El enfoque es dejar de entregarle tu paz a ellos. Cristo nunca prometió una vida sin tormentas, pero sí una vida anclada a una roca que no se mueve. Y esa roca no es una idea, no es una filosofía, no es una doctrina, es una persona, Jesús. Pero seamos honestos, no es fácil porque nuestra mente ha sido entrenada para sobrevivir, no para confiar. Ha sido programada para protegernos del dolor, no para enfrentar el proceso. Y eso significa que por instinto tendemos a reaccionar, a defendernos, a resistir. Nos enseñaron que enfocarse en uno mismo es seguridad, pero Cristo enseñó que negarse a sí mismo es libertad. Nos enseñaron a buscar control sobre todo, pero Él nos enseñó a rendir el control. Esa tensión interna entre lo que aprendimos del mundo y lo que el reino nos revela es lo que muchas veces nos divide por dentro. Queremos confiar, pero también queremos controlar. Queremos orar, pero también queremos asegurarnos de que nada nos salga mal. Y esa doblez, esa inestabilidad emocional es lo que hace que muchas veces la fe no tenga raíces profundas. Aquí es donde comienza la verdadera transformación.
Porque cuando tú decides enfocar tu mente en Cristo, no es solo un acto espiritual, es una práctica diaria, es un entrenamiento constante, es detenerte en medio del caos y decir: hoy no voy a dejar que esto me robe la paz. Hoy decido pensar como Él pensaría, actuar como Él actuaría, responder como Él respondería. Filipenses 4:8 lo resume de forma perfecta: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Esa no es solo una sugerencia amable, es una estrategia mental. Es un llamado a disciplinar tus pensamientos para que no se conviertan en tu cárcel. Y claro, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, porque cuando la vida te golpea donde más te duele, no es sencillo mantener la calma. Cuando tu familia está rota, cuando no puedes pagar tus cuentas, cuando tus oraciones parecen rebotar en el techo, lo último que te nace es pensar cosas puras y amables. Pero aquí está el punto. No se trata de ignorar el dolor, se trata de no alimentarlo. No se trata de negar la tormenta, sino de decidir qué vas a mirar mientras pasa, porque lo que enfocas crece. Si enfocas tu mente en el miedo se fortalece. Si enfocas tu mente en la fe se activa. Si te pasas el día alimentando tu mente con noticias negativas, con quejas, con opiniones vacías, no esperes tener una fe robusta cuando llegue la prueba. Tienes que entrenar tu enfoque como se entrena un músculo. Y no estoy hablando de positivismo barato. No es repetir: todo va a estar bien sin sentido. Estoy hablando de construir convicciones internas basadas en la verdad, en lo que Dios dice, no en lo que tú sientes, en lo eterno, no en lo momentáneo, porque tus emociones pueden ser reales, pero no siempre dicen la verdad. El miedo es real, pero no siempre es razonable. La tristeza es real, pero no siempre es definitiva. El dolor es real, pero no siempre es eterno. Por eso tu mente necesita una guía que no cambie. Y esa guía es la mente de Cristo. ¿Sabías que tienes acceso a ella? 1 Corintios 2:16 lo dice así: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice la tendremos o la pediremos, dice la tenemos. Pero una cosa es tener algo y otra es saber usarlo. Aquí es donde la filosofía estoica y el mensaje de Cristo se cruzan de forma sorprendente. Los estoicos enseñaban que lo único que un hombre puede controlar por completo es su mente, su actitud, su enfoque, que el sabio no es el que domina a los demás, sino el que se domina a sí mismo. ¿No suena parecido a lo que dijo Jesús? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El dominio propio no es una virtud menor, es un fruto del Espíritu, es evidencia de madurez. Porque el cristiano maduro no es el que grita más fuerte en el culto, sino el que puede mantenerse firme en el desierto. No es el que recita versículos, sino el que los vive cuando nadie lo ve. Y aquí quiero dejarte algo práctico. Un principio estoico cristiano que puede ayudarte en tu día a día. No reacciones, responde. La diferencia entre reaccionar y responder está en el enfoque. Reaccionar es automático, es emocional, es inconsciente. Responder es intencional, es maduro, es guiado por el Espíritu. Cuando alguien te provoca, no reacciones, respóndele con sabiduría. Cuando las cosas no salen como esperabas, no reacciones con frustración. Respóndele al día con fe. Cuando el miedo quiera hablar más fuerte, no reacciones con ansiedad. Respóndele con verdad, porque cada día tendrás la oportunidad de demostrar si tu enfoque está en la tormenta o en el que la calma con una sola palabra. Vamos a seguir profundizando porque lo más revelador aún está por venir. No te vayas. Lo que viene ahora va a confrontarte, pero también a mostrarte que sí es posible vivir en esta tierra con la calma y serenidad de Cristo. Pero, ¿cómo se ve realmente en la práctica esa calma y serenidad que Cristo modeló? No es un estado emocional pasajero, es una forma de vivir. Es una decisión que se toma incluso antes de que los problemas aparezcan. Jesús, aún sabiendo que iba camino a la cruz, no dejó que el miedo lo desviara. Cuando se enfrentó al rechazo, al abandono, a la traición, no reaccionó desde el orgullo, sino que respondió desde la obediencia. ¿Y sabes por qué? Porque su mente no estaba cautiva por las emociones humanas,
sino rendida completamente a la voluntad del Padre. Y ese es el punto de quiebre entre una vida reactiva y una vida redimida, la rendición. Cuando decides rendir tus pensamientos, tus miedos, tus planes, tus impulsos, es entonces cuando Dios puede gobernarte con paz. Pero vamos más profundo en esta cultura actual que te bombardea con ideas de tienes que expresarte, debes decir lo que sientes, tienes que liberar tu emoción. Hemos glorificado la impulsividad y desechado la templanza. Nos enseñaron a explotar antes que a respirar, a gritar antes que a orar, a soltar todo antes que a filtrar lo que estamos pensando. Y eso ha hecho que el corazón del cristiano moderno sea frágil, impaciente, volátil. Por eso, hoy más que nunca se necesita levantar una generación que no solo ame a Cristo, sino que piense como Él. Una generación que no se deje llevar por lo que siente, sino que viva por lo que cree. Y esa transformación empieza cuando decides no alimentar más esa mentalidad de víctima. Sí, esa voz que te repite, yo no puedo, así soy yo, ya es demasiado tarde. Esto no es para mí. Esa voz no viene del cielo. Esa es la misma serpiente que susurra dudas en el Edén, pero ahora lo hace en tu mente, y mientras sigas escuchándola, jamás podrás caminar con la firmeza de Cristo. Él no se dejó definir por su entorno. No permitió que el ruido de la multitud lo desviara de su propósito. No vivió a la defensiva, vivió enfocado. Cada palabra, cada paso, cada decisión, todo estaba guiado por una mente que no buscaba aprobación, sino obediencia. Y si tú quieres vivir con esa serenidad, necesitas dejar de reaccionar por impulso y empezar a actuar por convicción. Y aquí va algo que puede doler, pero es necesario decirlo. Tu vida emocional no cambiará hasta que tu sistema de pensamientos cambie. No se trata solo de orar más, se trata de pensar diferente, porque puedes orar durante horas y salir de rodillas del cuarto, pero si sales pensando lo mismo que cuando entraste, nada cambió realmente. Romanos 12:2 lo deja claro. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación espiritual está conectada directamente con la renovación mental. Y si tu mente sigue siendo gobernada por lo que el mundo te enseñó, orgullo, victimismo, drama, autosuficiencia, entonces no importa cuánto ames a Dios, vivirás como si no lo conocieras. Aquí es donde tienes que tomar una decisión, porque rendir tu mente a Cristo no es cómodo, no es popular, no es aplaudido por la sociedad, pero es la única forma de tener verdadera paz. No una paz superficial que depende de las circunstancias, una paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no tiene sentido humano, que no se explica, pero se experimenta, que no se basa en lo que está pasando afuera, sino en lo que ya fue conquistado dentro de ti. Y eso solo ocurre cuando decides dejar de tener pensamientos tuyos y empezar a tener la mente de Cristo. Y no vas a lograrlo de un día para otro. Esto no es magia, es disciplina. Es elegir cada día qué vas a pensar, qué vas a alimentar, qué vas a declarar. Es confrontarte a ti mismo cuando tu mente quiera retroceder, cuando la ansiedad te susurre al oído, cuando la duda quiera ocupar el trono de tus pensamientos. Es mirar ese caos y decir: tú no gobiernas mi vida, mi mente ya tiene dueño y ese dueño es Cristo. Es filtrar lo que ves, lo que escuchas, lo que consumes, lo que repites, porque si permites que el mundo te forme, nunca vivirás como hijo del reino. Hay una herramienta estoica que quiero dejarte aquí. Los estoicos usaban un principio llamado preparación para la adversidad. No es esperar lo peor con miedo, sino prepararse mentalmente para lo que podría venir, para que no te saque del eje. ¿Y sabes cómo lo aplicamos nosotros? Con un versículo, con una oración, con una verdad que decides guardar en tu corazón antes de que llegue el problema. Porque cuando llega el problema, ya es tarde para prepararse. Tienes que llegar armado, tienes que llegar con la mente afilada por la palabra, no distraída por emociones. Entonces, ¿cómo te armas? Con versículos como Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Esa es tu espada, esa es tu defensa. Cuando el día venga duro, cuando todo en tu entorno te diga que te desesperes,
tú levantas tu mente y dices: mi pensamiento persevera en Dios, por eso Él me guarda en paz. Eso no es religión, eso es guerra espiritual, y se libra en el campo más ignorado de todos, tu mente. Ahora es momento de seguir adelante, de seguir revelando los secretos que el enemigo no quiere que descubras, porque lo que sigue puede cambiar tu forma de ver el dolor, tu historia y tu destino. Prepárate, porque estamos por entrar a la parte más desafiante y también más transformadora. Pero si hay algo que debes entender es esto: no puedes dejar que tus emociones gobiernen la forma en que respondes a la vida si Cristo no dejó que las suyas gobiernen la cruz. Piensa en eso. Él tenía todas las razones humanas para detenerse: dolor físico, abandono, humillación, angustia. Cualquier persona normal habría colapsado, habría renegado, habría exigido justicia, pero Él eligió seguir, no porque no sintiera, sino porque sabía quién era. Esa es la gran diferencia entre vivir como el mundo y vivir como un hijo del reino. El mundo reacciona desde la herida, el hijo reacciona desde su identidad, y ese es el núcleo de todo este mensaje. No estás llamado a evitar problemas, estás llamado a enfrentarlos con una mente que no se tambalea, una mente que ha sido renovada, reprogramada, entrenada por la palabra y el Espíritu. Una mente que cuando el dolor se presenta no entra en pánico, sino que recuerda promesas. Una mente que cuando la tristeza toca la puerta no se hunde, sino que ora. Una mente que ha aprendido a no tomar decisiones bajo presión emocional, sino desde la verdad eterna de Dios. Porque, amigo mío, una mente sin dominio es una puerta abierta al caos. Y si quieres empezar a vivir con ese dominio, tendrás que adoptar una práctica radical que va en contra de todo lo que este mundo promueve. El silencio. Sí, el silencio. No silencio de no hablar, sino ese silencio interno que se cultiva cuando decides no reaccionar inmediatamente, cuando decides no responder desde la ofensa, desde la herida o desde la urgencia. Es un arte espiritual y estoico. Es la pausa del sabio, la respiración del fuerte, la decisión del que ya no quiere vivir como esclavo de sus impulsos. Jesús mismo practicó ese silencio. Cuando lo acusaban falsamente, no se defendió. Cuando lo escupían, no respondió. Cuando lo empujaban hacia la cruz, no gritó en desesperación. Guardó silencio, porque su fortaleza no estaba en demostrar poder, sino en mantener paz. Y esa paz viene de una mente que ya se rindió a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? No se trata de callar por miedo, se trata de callar por poder. El poder de saber que no necesitas demostrar nada, que tu fe habla más fuerte que tus palabras, que tu paz predica más que tus gritos, que tu serenidad incomoda más que cualquier reacción violenta. Y tú puedes llegar a ese nivel, pero necesitas una práctica diaria. Necesitas revisar tus pensamientos como un jardinero revisa su huerto. Cada mañana preguntarte: ¿qué estoy regando en mi mente? ¿Estoy alimentando el miedo o la fe? ¿Estoy dando espacio a la crítica, al juicio, a la duda? ¿O estoy cultivando verdad, gratitud, obediencia? Porque como dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y sabes dónde empieza a contaminarse el corazón? En los pensamientos no filtrados. Ahora bien, no confundas esto con negar lo que sientes. No se trata de ignorar el dolor ni de pretender que todo está bien cuando no lo está. Se trata de gobernar lo que sientes, de reconocerlo, pero no obedecerlo, de mirar al miedo a los ojos y decirle: sé que estás aquí, pero no te voy a dar el volante. Eso es madurez emocional y eso es lo que Cristo vino a modelar. Porque no vino a enseñarte a evitar el sufrimiento, vino a enseñarte a caminar en medio del sufrimiento sin perder tu paz, sin perder tu centro, sin perder tu propósito. ¿Y sabes qué más vino a hacer? A darte acceso a una mente nueva, no solo un nuevo corazón, una nueva mente. Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, hay una dimensión espiritual en tus pensamientos. No son solo químicos cerebrales, son puertas, son llaves, son plataformas donde se construyen fortalezas espirituales. Por eso, cada vez que tú decides rechazar una mentira y declarar una verdad, no estás pensando positivo, estás guerreando, estás derribando fortalezas, estás rompiendo patrones.
pero no podrás hacerlo si no cultivas un entorno de verdad. No puedes vivir con la mente de Cristo si alimentas tu cabeza con el ruido del mundo. Por eso es urgente que empieces a ser intencional con lo que consumes. Noticias, redes, conversaciones, entretenimiento. Todo te forma, todo te moldea, todo deja huella, y si no lo filtras, terminarás reproduciendo el mundo en vez de reflejar a Cristo. Así que hoy te lanzo un reto. Ayuna del ruido, apaga lo que distrae, reduce lo que te drena y reemplázalo con palabra, con tiempo de oración, con silencio deliberado, porque el hombre o la mujer que domina su mente, domina su mundo. Y tú fuiste creado para eso, no para reaccionar como todos, sino para responder como Cristo, para vivir a merced de lo que sientes, sino para caminar sobre eso que solía controlarte, no para dejarte sacudir por los problemas, sino para ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, firme, constante, invencible. A eso has sido llamado, y lo que viene a continuación te dará las herramientas para lograrlo. Así que no te muevas porque lo más revelador está por comenzar. Pero amigo mío, no basta con escuchar esto una vez. El cambio no ocurre por inspiración momentánea, sino por repetición constante. Así como el cuerpo se entrena con peso, la mente se fortalece con disciplina diaria. Y esa disciplina empieza por asumir una responsabilidad radical, dejar de culpar a lo externo por lo que ocurre dentro de ti, porque el mundo siempre será ruidoso, siempre tendrá injusticias, tormentas, contradicciones, pero tú decides si ese ruido entra. Tú decides si ese caos se convierte en tu paz robada o en tu campo de entrenamiento. Y ahí es donde entra lo estoico. Los sabios antiguos entendieron algo que Cristo confirmó con su vida. No controlas lo que pasa afuera, pero sí puedes dominar lo que sucede dentro. No puedes evitar el dolor, pero puedes decidir el significado que le das. No puedes cambiar a todos, pero puedes transformarte tú. Y en ese acto de dominio propio, de conciencia, de templanza, es donde empieza tu victoria. Porque ya no eres una víctima del mundo, ahora eres un hijo que gobierna con el carácter de su padre. Jesús dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mateo 6, 22. ¿Sabes qué significa eso? Que lo que estás mirando determina lo que llevas por dentro. Si tus ojos están fijos en los errores, en las malas noticias, en lo que te falta, en lo que no puedes cambiar, todo tu cuerpo se contaminará de oscuridad emocional. Pero si tus ojos están puestos en Cristo, en sus promesas, en su presencia, en su ejemplo, entonces hasta en medio del caos tendrás luz. Porque la luz no es ausencia de problema, es presencia de propósito, y ese propósito se activa cuando decides rendir tu mente, porque aquí no se trata solo de pensar diferente como un ejercicio psicológico. Se trata de rendirte al modelo de pensamiento de Cristo, de preguntarte a diario, ¿cómo pensaría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería? ¿Qué elegiría creer? Y cuando te haces esas preguntas, te obligas a salir de la reacción automática. En medio de las pruebas más difíciles y los desafíos que parecen insuperables, hay una verdad que resplandece con claridad. Dios se hace cargo de lo imposible. Cuando las fuerzas flaquean y el camino se oscurece, Él es la luz que guía nuestros pasos. No se trata de ignorar las dificultades, sino de reconocer que hay un poder más grande que cualquier obstáculo que enfrentemos. En esos momentos en los que el peso del mundo parece demasiado para llevar, recuerda que no estás solo. Dios no solo conoce tus luchas, sino que también te ofrece un refugio, un lugar de descanso donde puedes encontrar paz. Él no te pide que cargues con todo el peso, sino que confíes en su capacidad para transformar lo que parece imposible en una realidad tangible. Así que, cuando la carga sea pesada y el camino incierto, recuerda, Dios está ahí, listo para tomar lo que parece imposible y convertirlo en un testimonio de su poder. Encuentra descanso en Él, porque en su presencia, incluso lo más abrumador se vuelve manejable. Confía, descansa y deja que Él obre en tu vida. ¿Alguna vez has sentido que las circunstancias de la vida te sobrepasan, como si enfrentaras lo imposible?
En medio de la tormenta, Dios nos ofrece esta promesa: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Este poderoso versículo no solo nos invita a descansar, sino a confiar en su capacidad para obrar milagros en medio de lo que parece perdido. Hoy veremos cómo, en los momentos más oscuros, Dios nos llama a mantener la calma, asegurándonos que Él está en control de todo. Te mostraremos cómo esta verdad puede transformar tus temores en confianza inquebrantable. No importa lo que estés enfrentando, su poder y su amor están obrando a tu favor. ¿Estás listo para dejar tus cargas a los pies del Señor y descubrir cómo Él se encarga de lo imposible? ¿Has sentido que las circunstancias de tu vida son demasiado grandes para manejar? Como si estuvieras atrapado en un lugar donde las fuerzas de este mundo se combinan para aplastarte, dejándote sin opciones ni esperanza. En esos momentos es fácil ceder al temor, a la ansiedad e incluso al deseo de resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero es precisamente en esos tiempos que Dios nos susurra: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. Este versículo no es solo una promesa de paz, sino una invitación a rendirnos ante el Creador, quien tiene el poder de obrar más allá de lo que podemos imaginar. La Biblia nos recuerda una y otra vez que no estamos diseñados para cargar con el peso de lo imposible. Desde el principio, Dios mostró que su poder trasciende nuestra comprensión. Pensemos en la historia de Abraham y Sara. Ambos recibieron la promesa de un hijo, pero mientras los años pasaban y la posibilidad parecía desvanecerse, la duda se instaló en sus corazones. Sara incluso rió ante la idea de concebir en su vejez, porque desde su perspectiva humana era algo inalcanzable. Pero Dios respondió con una pregunta retórica que resuena hasta hoy: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Y como sabemos, Dios cumplió su promesa, demostrando que su palabra siempre prevalece, incluso frente a lo que el mundo llama imposible. En momentos de desesperación, es común sentir que debemos actuar con nuestras propias fuerzas, como si nuestra intervención pudiera alterar el curso de los eventos. Pero ¿qué sucede cuando soltamos el control? En Éxodo, vemos al pueblo de Israel enfrentarse a una situación aparentemente insuperable. Perseguidos por el ejército de Faraón y atrapados frente al Mar Rojo, sus opciones parecían limitadas a morir o rendirse. Clamaron a Moisés, y su respuesta, inspirada por Dios, sigue siendo un recordatorio poderoso para todos nosotros. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Lo que ocurrió después desafió toda lógica. Dios abrió un camino en medio del mar, llevando a su pueblo a la salvación y mostrando que la calma y la fe son el preludio de los milagros. Esta narrativa no es solo una lección de historia, es una invitación a confiar. Si Dios pudo abrir el mar para los israelitas, ¿qué impide que obre en tus circunstancias hoy? Muchas veces nuestra lucha no es con los problemas que enfrentamos, sino con nuestra incapacidad de descansar en Él. Queremos tomar el control, resolverlo todo con nuestras fuerzas limitadas, y en ese esfuerzo agotador olvidamos que Dios ya tiene el plan perfecto. Es por eso que Jesús nos recordó: no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mateo 6:34. Estas palabras no solo nos liberan de la ansiedad, sino que nos enfocan en vivir cada día confiando en su provisión. Quizás te preguntes cómo mantener esa calma cuando la tormenta parece imparable. Uno de los ejemplos más poderosos de la Escritura nos lleva a Pedro en el momento en que se atrevió a caminar sobre el agua. En Mateo 14, los discípulos estaban en una barca en medio del mar, azotados por un fuerte viento. De repente, vieron a Jesús caminando hacia ellos sobre las aguas. Pedro, impulsado por la fe, pidió unirse a él. «Ven», dijo Jesús. Pedro comenzó a caminar, pero en el instante en que quitó la vista del Señor y se concentró en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús extendió su mano diciéndole: «Hombre de poca fe,
¿por qué dudaste? Mateo 14:31. Esta historia nos muestra que cuando nuestra atención está en Jesús, podemos caminar sobre lo que parece imposible. Pero cuando nos dejamos llevar por el miedo y la duda, comenzamos a hundirnos. Esta misma lección se aplica a nuestras vidas. Mientras mantenemos la mirada en Dios, no solo hallamos paz, sino que también experimentamos su poder. Sin embargo, la clave está en confiar, incluso cuando no entendemos el porqué de nuestras pruebas. El apóstol Pablo, quien enfrentó numerosas dificultades, desde naufragios hasta persecuciones, escribió: sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Este versículo no significa que la vida será fácil, sino que incluso en medio de los desafíos, Dios está obrando algo bueno. Cuando nos aferramos a esta verdad, encontramos fuerza para perseverar y calma para esperar. A menudo, el acto de confiar implica soltar nuestras expectativas. Queremos que Dios actúe según nuestros tiempos y métodos, pero su plan es siempre mejor. Pensemos en la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. María y Marta estaban devastadas, y aunque creían en el poder de Jesús, pensaron que era demasiado tarde. Pero Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Juan 11:25. Con esta afirmación, Jesús no solo trajo a Lázaro de vuelta a la vida, sino que también demostró que su poder no tiene límites. Incluso cuando parece que todo está perdido, Él tiene la última palabra. Hay algo profundamente liberador en reconocer que no estamos diseñados para resolverlo todo. Dios no espera que llevemos las cargas solos. De hecho, nos invita a entregárselas. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Este acto de rendición no es una señal de debilidad, sino de fe. Al confiar en Él, no solo le damos espacio para obrar, sino que también encontramos descanso para nuestras almas. Jesús mismo nos hace esta invitación: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. El descanso que Dios ofrece no es simplemente físico, es una paz que trasciende las circunstancias. En Filipenses 4:7, Pablo lo describe como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es algo que el mundo pueda ofrecer. Viene de saber que aunque enfrentemos desafíos, Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y obrando para nuestro bien. En el día a día podemos cultivar esta confianza a través de la oración. Jesús nos enseñó a buscar a Dios con un corazón sincero, confiando en que Él escucha y responde. En Marcos 11:24 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Este versículo nos recuerda que la oración no solo es un acto de comunicación, sino una declaración de fe. Cuando oramos con confianza, estamos diciendo: Dios, sé que tú puedes y confío en que harás lo mejor. A medida que avanzamos en este viaje de fe, es importante rodearnos de personas que compartan nuestra confianza en Dios. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Una comunidad de fe nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y nos fortalece para mantener la calma y la confianza en medio de las tormentas. Cada historia, cada versículo y cada ejemplo nos lleva a una conclusión simple pero transformadora. Dios tiene el control. Él no está limitado por nuestras circunstancias ni por nuestros temores. Nos invita a soltar nuestras cargas, a descansar en su poder y a confiar en que su plan siempre es bueno. Cuando respondemos a su llamado, encontramos una paz que no solo calma nuestras almas, sino que nos da fuerza para enfrentar cualquier desafío con fe y esperanza. A veces, el mayor desafío no es lo que enfrentamos,
sino el ruido en nuestra mente que nos dice que debemos hacer algo, cualquier cosa, para solucionar lo que parece imposible. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pide quedarnos quietos, confiar y esperar? Esta no es una espera pasiva, sino un acto de fe profundo que permite a Dios mostrar su poder en el silencio. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. No es solo una invitación, sino una estrategia divina. En el corazón del caos, Dios nos llama a estar tranquilos, porque es en esa quietud que su poder se revela de formas que jamás podríamos imaginar. El pueblo de Israel entendió esta verdad en uno de los momentos más críticos de su historia. Después de ser liberados de Egipto, se encontraron atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. En ese momento, cualquier lógica humana habría impulsado a luchar, huir o rendirse. Pero Dios, a través de Moisés, les dio una instrucción que desafía nuestra naturaleza. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Esa quietud no era resignación, sino confianza activa en el poder de Dios. Y fue en esa pausa divina que el mar se abrió, mostrando que lo imposible se somete al plan del Creador cuando nos rendimos ante Él. Esta enseñanza resuena en nuestras vidas. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones insuperables, nuestra primera reacción es actuar, planear o controlar. Pero Dios nos llama a detenernos y confiar en su dirección. ¿Cuántas veces nos perdemos de ver su intervención porque estamos demasiado ocupados intentando resolverlo por nuestra cuenta? En Isaías 30:15, Dios nos recuerda: en arrepentimiento y en reposo está su salvación. En la quietud y en la confianza está su fortaleza, pero no quisieron. Este versículo es un reflejo de cómo en nuestra humanidad luchamos contra la idea de soltar el control. Sin embargo, es en ese reposo que encontramos fortaleza, porque dejamos de depender de nuestras fuerzas limitadas y permitimos que Dios tome el lugar que le corresponde. En el Nuevo Testamento, Jesús demostró el poder de la calma divina. En medio de una tormenta en el mar de Galilea, mientras los discípulos entraban en pánico, Jesús dormía. Su paz era un testimonio de su confianza absoluta en el Padre. Cuando lo despertaron, Jesús reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Y al instante hubo una gran calma. Este evento no solo mostró su autoridad sobre la creación, sino también nos enseñó que su paz no depende de las circunstancias externas. Los discípulos aprendieron que, incluso en medio de la tormenta, estar con Jesús es suficiente para estar seguros. Esa misma paz está disponible para nosotros hoy. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es una ausencia de problemas, sino una certeza interior de que Dios está en control, incluso cuando no vemos la salida. Es una invitación a descansar en su soberanía, sabiendo que Él obra en el silencio y que su tiempo es perfecto. A veces esa calma divina nos lleva a momentos de transformación profunda. Pensemos en la vida de Job. Cuando perdió todo, desde su familia hasta sus bienes, se encontró rodeado de amigos que insistían en buscar respuestas o culpar a Dios. Pero Job eligió esperar. En su dolor declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Este acto de rendición total permitió que, al final de su prueba, Job no solo fuera restaurado, sino que también conociera a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Es en la quietud, en la espera, que podemos ver a Dios obrando más allá de nuestras expectativas. Nuestra lucha con la espera no es nueva.
En la historia de Marta y María, cuando Lázaro murió, ambas sintieron que Jesús había llegado demasiado tarde. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero Jesús no estaba retrasado. Su tiempo era perfecto. Al esperar, permitió que el milagro de la resurrección de Lázaro tuviera un impacto aún mayor, demostrando que su poder trasciende nuestras limitaciones de tiempo y espacio. Esta historia nos recuerda que aunque no entendamos el porqué de nuestras esperas, Dios siempre tiene un propósito mayor. En la vida diaria, aplicar esta verdad puede ser desafiante. Tal vez estás enfrentando una situación que parece no tener solución, un problema financiero, una enfermedad o una relación rota. En esos momentos, la tentación de tomar el control puede ser abrumadora. Pero Dios nos invita a confiar en su promesa. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta confianza implica soltar nuestras estrategias humanas y depender totalmente de su guía. Hay un poder especial en esperar con fe, aunque el mundo nos diga que la inacción es debilidad. Al hacerlo, le damos a Dios el espacio para obrar de maneras que exceden nuestra comprensión. Pensemos en el profeta Elías, quien después de un gran triunfo en el Monte Carmelo, se encontró huyendo y deprimido en el desierto. Mientras esperaba una respuesta de Dios, no la encontró en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Primero Reyes 19:12. Esta experiencia nos enseña que, a menudo, Dios habla más claramente en el silencio, cuando estamos quietos y receptivos. Esperar en Dios no significa que todo será fácil. Habrá momentos de duda, temor e incertidumbre. Pero en esos momentos, su palabra nos sostiene. Isaías 40:31 promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta fuerza no viene de nosotros, sino de rendirnos a su poder y confiar en que Él es fiel para cumplir sus promesas. Al reflexionar sobre estos principios, también debemos recordar que Dios nos ha dado herramientas para mantenernos firmes en la espera. La oración es una de ellas. En Mateo 6:6, Jesús nos enseña: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es en esos momentos íntimos con Dios donde encontramos dirección, fortaleza y paz. La meditación en su palabra es otra herramienta poderosa. El Salmo 119:105 dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Al sumergirnos en las Escrituras, nuestra fe se fortalece y nuestra perspectiva cambia, permitiéndonos ver nuestras circunstancias a través de los ojos de Dios. A lo largo de la Biblia, Dios nos llama a confiar en su tiempo. La historia de Abraham es un ejemplo clásico. Aunque recibió la promesa de un hijo, tuvo que esperar décadas para verla cumplida. Durante ese tiempo enfrentó dudas y tomó decisiones que complicaron las cosas, pero al final Dios fue fiel. Este patrón se repite en nuestras vidas. La espera no es un castigo, sino una preparación. Dios usa esos momentos para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. En nuestro caminar también necesitamos recordar que la espera no es solitaria. En Hebreos 10:25 se nos anima a reunirnos con otros creyentes, a animarnos unos a otros mientras esperamos su retorno. La comunidad de fe es un regalo que nos ayuda a mantenernos firmes, incluso en los momentos más difíciles. Cuando permitimos que Dios obre en el silencio, experimentamos su poder de maneras transformadoras. Su tiempo es siempre perfecto y su plan siempre es bueno.
Aunque a veces no entendamos el porqué de la espera, podemos confiar en que Él está obrando para nuestro bien y su gloria. La calma divina no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Al rendirnos a su voluntad, encontramos una paz que no solo nos sostiene, sino que también nos transforma. La vida está llena de momentos en los que el caos parece arrebatar toda posibilidad de tranquilidad. Sin embargo, en medio de las tormentas más oscuras, Dios nos promete una paz que va más allá de toda lógica humana. Es esa paz la que sostiene nuestros corazones y mentes, incluso cuando nuestras circunstancias nos gritan que todo está perdido. Jesús lo dijo con claridad: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Estas palabras no solo son un consuelo, sino una invitación a experimentar una calma sobrenatural que solo proviene de Él. Cuando pensamos en la paz de Dios, no estamos hablando de una ausencia de problemas. La Biblia nos muestra que esta paz no depende de lo que enfrentamos, sino de a quién acudimos. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos recuerda: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo es una hoja de ruta para aquellos que buscan consuelo en medio de la adversidad. La clave no está en evitar los problemas, sino en presentarlos ante el trono de Dios con un corazón agradecido. Al hacerlo, encontramos una paz que no solo nos calma, sino que guarda nuestras emociones y pensamientos de ser consumidos por el miedo. La historia de Ana es un ejemplo poderoso de esta verdad. En 1 Samuel encontramos a una mujer profundamente angustiada por su incapacidad de concebir un hijo. Ana llevó su dolor al templo, donde derramó su corazón en oración. Aunque su situación no cambió inmediatamente, algo ocurrió en su interior. El texto dice: ella se fue por su camino, comió algo, y su semblante ya no era el mismo. 1 Samuel 1:18. Su paz no provino de una solución inmediata, sino de haber entregado su carga a Dios. Esta transformación es un recordatorio de que cuando confiamos en Él, su paz comienza a obrar incluso antes de que veamos el resultado. Jesús mismo nos muestra cómo experimentar esta paz en los momentos más oscuros. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la inminente crucifixión, oró con fervor al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Aunque su sufrimiento no fue evitado, su oración fue respondida con fuerza y resolución para enfrentar lo que venía. En la calma de su entrega encontramos un modelo de cómo confiar en la voluntad de Dios, incluso cuando su plan no coincide con nuestras expectativas. Esta paz es también una señal de que Dios está obrando en nuestras vidas. Muchas veces enfrentamos decisiones difíciles o situaciones inciertas que nos llenan de ansiedad. Pero cuando oramos y buscamos su dirección, experimentamos una serenidad inexplicable que confirma que estamos caminando en su voluntad. Isaías 26:3 promete: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz es una evidencia de nuestra relación con Él, un recordatorio constante de su fidelidad y su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, hay momentos en los que la paz parece inalcanzable. Las circunstancias pueden ser tan abrumadoras que el temor y la duda amenazan con consumirnos. En esos momentos, es importante recordar que la paz de Dios no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un regalo, una manifestación de su Espíritu Santo en nosotros.
Gálatas 5:22 nos dice que la paz es uno de los frutos del Espíritu, lo que significa que mientras permanezcamos conectados a Él, su paz fluirá naturalmente en nuestras vidas. Un ejemplo de esta verdad se encuentra en la vida de David. A pesar de enfrentar persecuciones, traiciones y peligros constantes, David escribía salmos llenos de confianza y tranquilidad. En el Salmo 23 declara: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este versículo no solo es poético, sino profundamente real para aquellos que han experimentado la protección de Dios en medio del peligro. David no encontró paz en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios estaba con él en cada paso. Nuestra vida moderna está llena de distracciones y ruidos que compiten por nuestra atención. Estos elementos pueden ahogar la paz que Dios nos ofrece si no aprendemos a priorizar nuestra comunión con Él. Jesús entendió esta realidad y a menudo se apartaba para orar y buscar al Padre. En Lucas 5:16 se nos dice: pero Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Este hábito no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también le daba la perspectiva y la fuerza necesarias para cumplir su misión. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, consideró esencial apartarse para estar con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración y la meditación en su palabra son las herramientas que Dios nos ha dado para experimentar su paz en medio del caos. En Salmo 119, 165 leemos: mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Cuando llenamos nuestras mentes con su verdad, desplazamos los pensamientos de temor y ansiedad. La Biblia se convierte en un ancla que nos mantiene firmes, recordándonos las promesas de Dios y su fidelidad inquebrantable. A menudo, Dios también utiliza a las personas en nuestra vida para traernos paz y consuelo. Un amigo sabio, un pastor o un consejero espiritual pueden ayudarnos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva divina. Proverbios 15:22 dice: los planes fracasan por falta de consejo, pero triunfan cuando hay muchos consejeros. Estos encuentros no son coincidencias, sino parte del cuidado amoroso de Dios para sus hijos. Al buscar y aceptar este apoyo, podemos encontrar claridad y tranquilidad en medio de nuestras luchas. La paz de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que también se convierte en un testimonio poderoso para quienes nos rodean. En un mundo lleno de estrés y desesperación, la calma que experimentamos al confiar en Dios es una luz que señala su presencia y su amor. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mateo 5:14. Nuestra paz, incluso en tiempos difíciles, puede ser un reflejo de su gloria y una invitación para otros a buscarlo. No siempre entendemos cómo Dios obra, pero podemos estar seguros de que su paz es un indicador de su mano en nuestras vidas. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Aunque nuestras circunstancias pueden parecer confusas o injustas, su paz nos asegura que Él tiene el control y que su plan es siempre para nuestro bien. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, aprendemos que su paz no es solo un recurso para tiempos difíciles, sino una constante en nuestras vidas. Es una invitación a caminar cada día con la certeza de que Él está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Al confiar en su promesa, encontramos un descanso que trasciende las preocupaciones de este mundo y nos prepara para enfrentar cualquier desafío con fe y valentía. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, no solo nos consuela, sino que también nos transforma. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, no estamos solos. Dios está con nosotros, obrando en cada detalle de nuestras vidas y guiándonos hacia su propósito eterno. Al abrazar esta verdad,
experimentamos una calma que no solo nos sostiene, sino que también nos da la fuerza para avanzar con confianza, sabiendo que en sus manos estamos seguros. Hay momentos en la vida donde todo parece estar fuera de control, como si estuviéramos sosteniendo una cuerda que cada vez se vuelve más delgada. Pero Dios nos llama a soltar esa cuerda y confiar en Él, incluso cuando nuestras manos tiemblan y el miedo nos invade. Soltar el control es uno de los actos de fe más desafiantes, porque implica entregar lo que más valoramos y dejar que Dios haga lo imposible. Jesús dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Estas palabras no son una simple afirmación, son una invitación a caminar sobre el agua de la incertidumbre, sabiendo que Él está ahí para sostenernos. Pedro vivió esta verdad de una manera literal. Cuando Jesús se acercó a los discípulos caminando sobre el agua, Pedro pidió hacer lo mismo. Jesús simplemente dijo: ven. Mateo 14:29. Pedro dio un paso fuera de la barca y por un momento caminó sobre las aguas. Sin embargo, cuando quitó la mirada de Jesús y se fijó en el viento y las olas, comenzó a hundirse. Este relato es más que una historia. Es una enseñanza viva de lo que sucede cuando confiamos en Dios y lo que ocurre cuando tratamos de retomar el control por miedo. Aunque Pedro dudó, Jesús lo sostuvo, demostrando que incluso cuando fallamos, su gracia es suficiente para levantarnos. En nuestra vida, muchas veces queremos el milagro sin dar el paso de fe. Queremos que Dios obre, pero también deseamos tener el control total del proceso. Sin embargo, los milagros ocurren en el punto donde nuestras limitaciones se encuentran con su poder. Pensemos en la mujer con flujo de sangre. Durante años buscó soluciones en médicos y remedios humanos, pero todo empeoró. Finalmente, decidió tocar el borde del manto de Jesús, creyendo que sería suficiente para sanar. En ese acto de fe, dejó de confiar en sus propios recursos y puso toda su esperanza en Jesús. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, Marcos 5:34. Ese milagro no ocurrió por su persistencia humana, sino porque soltó el control y permitió que Dios interviniera. A veces, soltar el control significa aceptar que no entendemos todo lo que Dios está haciendo. Cuando Lázaro murió, María y Marta cuestionaron a Jesús. Desde su perspectiva parecía que Él había llegado tarde. Pero Jesús no estaba retrasado, estaba preparando un milagro mayor. En Juan 11:40 Jesús les recordó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? La resurrección de Lázaro no solo transformó el dolor de sus hermanas en gozo, sino que también reveló el poder de Jesús de una manera que nadie podía negar. Este milagro no habría sucedido si María y Marta no hubieran confiado en su plan, incluso cuando no lo entendían. Nuestra tendencia humana es aferrarnos al control, especialmente en tiempos de incertidumbre. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios actúa cuando nos rendimos. Proverbios 3, 5, 6 nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este tipo de confianza no es pasiva, es un acto de fe que implica soltar nuestras estrategias y permitir que Dios dirija cada paso. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Moisés y el pueblo de Israel. Cuando llegaron al Mar Rojo, no tenían escapatoria. El ejército egipcio los perseguía y delante de ellos solo había agua. Desde una perspectiva humana, estaban atrapados, pero Dios les dio una instrucción sorprendente: dile a los israelitas que se pongan en marcha. Éxodo 14:15. Esto parecía ilógico, pero cuando obedecieron, Dios dividió el mar, haciendo un camino donde no lo había. Este milagro ocurrió no porque Moisés entendiera el plan, sino porque confió en Dios y actuó en fe. En nuestra vida, ese pónganse en marcha puede significar muchas cosas. Puede ser perdonar a alguien, tomar una decisión difícil o simplemente esperar en oración.
Sea lo que sea, implica soltar nuestras expectativas y confiar en que Dios sabe lo que hace. En Isaías 55, 8, 9, Dios dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Esta verdad nos recuerda que, aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar en que es perfecto. Hay un poder liberador en dejar nuestras cargas a los pies de Jesús. En 1 Pedro 5, 7 se nos exhorta: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este acto de soltar no es debilidad, es fe. Es reconocer que nuestras fuerzas son limitadas, pero las de Dios no tienen límites. Al entregar nuestras preocupaciones a Él, le damos espacio para obrar de maneras que exceden nuestras expectativas. Pensemos también en la historia de Abraham, quien recibió la promesa de ser padre de muchas naciones. Cuando parecía que la promesa no se cumplía, trató de tomar el control y tuvo un hijo con Agar. Pero Dios tenía un plan mayor. En su tiempo perfecto, Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Este relato nos muestra que, aunque nuestras acciones apresuradas pueden complicar las cosas, la fidelidad de Dios permanece. Cuando dejamos de lado nuestras soluciones humanas y confiamos en Él, su plan se cumple de manera gloriosa. El acto de soltar el control también se ve en la vida de Jesús. En el huerto de Getsemaní, enfrentando la cruz, Jesús oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26, 39. Este fue un momento de completa rendición, un ejemplo para nosotros de cómo confiar en el plan de Dios, incluso en medio del sufrimiento. La cruz, que parecía una derrota, se convirtió en la mayor victoria de la historia, mostrando que cuando soltamos el control, permitimos que Dios haga lo imposible. A medida que enfrentamos nuestras propias pruebas, podemos encontrar esperanza en esta verdad. Dios es capaz de transformar nuestras batallas en testimonios. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo no promete que todo será fácil, pero nos garantiza que al confiar en Él, nuestras pruebas tendrán un propósito eterno. La clave para experimentar los milagros de Dios es confiar en su tiempo y en su manera. En Hebreos 11 se nos recuerda la fe de héroes bíblicos como Noé, Abraham y Moisés. Todos ellos enfrentaron situaciones imposibles, pero vieron la mano de Dios porque se rindieron a su plan. Esta fe no es una confianza ciega, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. A lo largo de nuestras vidas, enfrentaremos momentos donde soltar el control parecerá lo más difícil de hacer. Pero es precisamente en esos momentos que vemos el poder de Dios manifestarse. Como Pedro al caminar sobre el agua, como la mujer que tocó el manto de Jesús, o como Moisés frente al Mar Rojo. Cuando soltamos nuestras limitaciones, abrimos la puerta para que Dios haga lo imposible. Mientras navegamos por nuestras tormentas personales, podemos recordar esta verdad. No se trata de nuestras fuerzas, sino de su poder. Cuando soltamos el control y confiamos en Él, permitimos que su gloria se revele en nuestras vidas de maneras que nunca podríamos imaginar. Al final, cada paso de fe que damos se convierte en un testimonio de su amor y fidelidad, una evidencia de que con Dios lo imposible se hace realidad. A lo largo de nuestra vida,